Quien les saluda a nombre de CERSA el día de hoy es el ingeniero Guillermo Vázquez. El día de hoy estamos participando del taller del BIM dentro del BBC como parte del curso de la Dirección y Gestión de Proyectos con Metodología BIM. Quien les habla, soy ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Eh, sí, bueno, les comento un poco de mi presentación, el cual les invito a formar parte de este curso súper interesante. Y el día de hoy vamos a ver qué tiene que ver bien con el BDC, ¿no? ¿Por qué tendría que estar involucrado en el BDC? Bueno, este, bueno, les comento un poco, soy ingeniero civil, soy egresado de la UNC, Universidad Nacional de Cajamarca, les dije eso. Y bueno, cuento con experiencia en lo que es pues inicié trabajando en la central hidroeléctrica de Machu Picchu, la fase 2. Ahí fui asistente de oficina técnica, he trabajado también en la carretera Chota-Hualgayoc, he sido proyectista de la Universidad también Nacional de Cajamarca. 4 años he sido supervisor de campo en Minero Yanacocha. He sido auditor de la Contraloría General de la República, 5 años y medio. Actualmente me dedico a las consultorías de obras tanto públicas como privadas, en lo que es gestión de proyectos y cálculo estructural. Obviamente, aplicando BIM, en mi formación académica, cuento con especializaciones en gestión de proyectos por la Universidad de San, también en lo que es gestión de proyectos por contrataciones del Estado. Bueno, ahora hemos visto que se ha cambiado esto de la ley de contrataciones. He estudiado 2 máster en España, lo que es BIM Manager y en estructuras de edificación por la Universidad de Barcelona. Actualmente me encuentro estudiando mi maestría, en la maestría de Ingeniería Civil, mención sismo resistencia, en la Universidad Católica del Perú. Y cuento también por esta misma universidad con una diplomatura en lo que es gestión de proyectos hospitalarios bajo la metodología BIM. Soy certificado por el SAIF de Ingeniería de Stanford, justamente en BDC, ¿sí? Y bueno, me dedico a dictar cursos de toda índole hace 9 años, creo, ¿sí? 9 años aproximadamente. Y todo lo que es BIM, con diversos programas estructurales también. Bueno, y por otro lado, también soy bombero voluntario, hace 15 años. Soy bombero, vengo de los registros de la compañía de Cajamarca número 59. Y bueno, tengo el grado de teniente, ¿no? Bueno, también soy instructor del cuerpo de bomberos en lo que es escuela básica. Y también soy instructor de BREI, ¿no? Búsqueda y rescate en estructuras incendiándose. Actualmente ocupo el cargo de jefe de disciplina de mi compañía hace 3 años. Creo, si no me falla la memoria. Bien, bueno, ese soy yo. Lo que sé, o lo poco que puedo saber, les voy a tratar de transmitir en este curso y también en este taller. ¿Sí? Vamos a ver las presentaciones, el BIM dentro del BDC y por qué es importante el BDC. Bueno, hablaríamos que necesitamos más edificios de alto rendimiento. ¿Qué sería para nosotros edificios de alto rendimiento o obras de alto rendimiento, ¿no? Eh, mm, ¿O qué tendría que ver el BDC dentro de este tipo de proyectos, ¿no? ¿Por qué tendríamos que involucrarnos dentro de este tipo de proyectos? Podría involucrarnos ciertamente en proyectos de diversa índole, encontrar una diversidad de beneficios para el cliente, sobre todo, ¿no? En primer lugar, o sea, tendríamos que encontrar ese punto. Entonces, los clientes van a tener diferentes objetivos y por ende
tienes que buscarle la mayor rentabilidad. Toda empresa se forma para generar dinero, para generar utilidad, generar ganancia, ¿no? Entonces, no es en crear una empresa como, bueno, salvo las ONGs, pero tienen otro tipo de utilidad. Si nosotros hablamos del Estado, el Estado tiene otro tipo de utilidad, ¿no? Entonces, un gobierno regional, digamos, en dinero, bueno, también dependiendo del modelo económico, ¿no? Entonces, bueno, Perú está regido por el libre mercado. Entonces, eh, el libre mercado, este, genera, por ejemplo, que el Estado no sea empresario, ¿no? Entonces, el Estado viene a ser un regulador de lo que podría ser el mercado. Pero en otros modelos económicos sí el Estado genera tipo utilidades, ¿no? Bueno, son modelos fracasados también, ¿no? Bueno, muchas veces se habla de comunismo, socialismo, que son los modelos donde el Estado genera este tipo o de participación, pero son modelos que a lo largo de la historia no han servido o no han logrado una gran, no se han consolidado en el tiempo, mejor dicho. Pero bueno, entonces, los clientes, por ejemplo, el Estado, lo que les decía era de que la utilidad del Estado es la mejora del, del rendimiento, ¿sí? O es la mejora de la utilidad, ¿no? ¿En qué sentido? De que el Estado, su utilidad es el beneficio o la mejora de la calidad de vida del ciudadano. Eso es lo que tiene el Estado. Entonces, el Estado lo que va a buscar siempre es que se mejore la calidad de vida y por ende el ciudadano, este, tendría que mejorar su calidad. Por ejemplo, construyes un hospital, ¿para qué? Para que la población pueda tener salud, ¿no? O pueda mejorar, pueda atenderse. Creas un puente para que mejore la transitabilidad. Entonces, esa es la utilidad del Estado, que mejora la calidad de vida y obviamente genera una mayor ganancia. Ahora, se puede hablar de una empresa privada, por ejemplo, una inmobiliaria. Tenemos por ejemplo, en la diapositiva se ve mayor ganancia por un récord real de inmobiliaria transacción. Entonces, ¿qué tienes que hacer la inmobiliaria? De repente, vender más departamentos, que los departamentos estén disponibles antes de tiempo y se puedan vender. Por ejemplo, es un objetivo del cliente. Entonces, si podríamos vender también ese almacén, por ejemplo, que es un ejemplo de 325.000 metros cuadrados de fábrica flexible, diseñado y construido en 10 meses. Entonces, en 10 meses podrías estar, y en 10 meses podrías tenerlos disponibles, esos almacenes. Ahora, por ejemplo, un túnel también podríamos fabricarlo de ese momento. Entonces, tienes un alto rendimiento. Entonces, la combinación de estas tecnologías han hecho que podamos crecer y crear, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el móvil, que puedes verlo en tu iPad, puedes revisarlo en tu tableta, puedes revisarlo en tu celular, de repente. Bueno, todas esas aplicaciones tienen un costo, pero con la ventaja de que podrías acceder a toda la información, este, y encontrar todas estas condiciones de información en el mundo, ¿no? Y ahí podríamos tener realidad, pues, virtual, la realidad aumentada y todo lo demás, ¿no? Entonces, son condiciones y metodologías del mundo. Entonces, hablaríamos qué sería un BDC, por ejemplo, ¿no? El BDC, el Virtual Design Construction, mejora la fiabilidad de los plazos para las obras. Por ejemplo, en este ejemplo, bueno, nosotros el BDC tenemos que vendría a ser la mejora de la fiabilidad de los plazos para las obras de hormigón, por ejemplo, en este caso, mediante el BDC. Pero, por ejemplo, en este ejemplo, se estaría viendo las diferentes condiciones que nos establecen en los proyectos. Ahora, todos los proyectos no son iguales, ¿no? Para algunas personas
Sí, tratan de enfocarlo como que todo es un control C y un control V, pero en verdad no es así. Todos los proyectos son distintos en diferentes aristas. Entonces, yo les decía, tú tienes un Virtual Design Construction, que es la definición del VDC. Entonces, si yo defino un VDC, estaría hablando de que tendríamos que hablar de eyes, métricas, y tendría que hablar también de un BIM, ¿no? Y ahí tendríamos que ver por qué interviene el BIM. Entonces, en el espacio de, por ejemplo, de este proyecto, se tiene que el espacio de almacenamiento de 3 días disponibles en el sitio, o sea, solamente tienes 3 días. Entonces, si tú tienes 3 días para almacenar esto, tienes que tener que la fabricación de todo el acero debe estar hecho. Entonces, si tú puedes establecer y tienes un tiempo limitado, ¿qué tendrías que hacer? Un modelo detallado de todas las armaduras, porque solamente vas a tener 3 días disponibles y tienes que establecer un margen de error para poder establecer todo el armado estructural. Entonces, eh, porque si te pones a fabricar en campo, si te pones a establecer todas esas barreras, este, es difícil de predecir qué más o qué otras barreras se podrían someter, ¿no? Entonces el proyecto obviamente no se puede terminar. ¿Qué habríamos hecho? Por ejemplo, si utilizamos una metodología convencional. Por ejemplo, hace 13 años, 12 años aproximadamente, se tenía todas las barreras, perdón, se tenía, por ejemplo, vertederos. Yo trabajaba en la central hidroeléctrica y se mandaba a fabricar a Cider Perú el detallado de armaduras para que lleguen y se puedan armar con mayor facilidad. Entonces, quien les habla tenía que establecer esos planos. Entonces, sí, ya había que facilitar todas estas cosas, pero en ese tiempo no era un BIM, ni hablábamos de un BTC, mucho menos. El BDC se ha desarrollado pues a partir de la teoría de Martin Fisher, ¿no? Pero en esos tiempos no se tenía todo eso, pero se establecían figuras o formas que ya se tenía la facilidad de un PPN, porque el BDC iba a ser PPN, ICE y BIM, ¿no? Para combinar a un BDC, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos hacer. Por ejemplo, podría haber contratado un control de calidad para acelerar el proceso detallado de los valores de refuerzo. Podría ser, pero ahorras una semana, no hay cambios significativos en la variabilidad. Por ejemplo, una empresa, por ejemplo, contratar a Mar con 30 años de experiencia para simplificar el proceso. Ahorras y reduces la variabilidad. Pero esas empresas, por ejemplo, también significan un costo adicional para la empresa contratista, ¿no? Bien, entonces podría ser ese caso, ¿no? Entonces, pero vas a reducir variabilidad en obra en algunas condiciones. Ahora también crear los lotes de refuerzo pequeños y todo lo demás. Ahora, ¿dónde intervenía el BRIM? Es lo que le estaba diciendo, ¿no? Alinear detallados, establecer condiciones para poder trabajar estos puntos en el trabajo del refuerzo. Otra forma, y ahí viene el BIM, para acelerar el proceso de revisión y reducir la probabilidad de que se necesiten refuerzos. Ahora, en este caso, en el establecimiento de un BIM, ¿cuál es la ventaja sobre el resto de proyectos que no utilizas BIM? ¿Cuál sería ese caso? Por ejemplo, ¿en qué te beneficia o qué te genera esa ayuda, esa forma de trabajar? Por ejemplo, si no vamos muy lejos, ¿ya? Este, cada proyecto que se presenta y, y se tiene, las personas
Por ejemplo, no sé si me dejo entender de esta forma, pero le presentas un proyecto en BIM, sea arquitectónicamente la disciplina, bueno, mayormente presentas arquitectura y presentas estructuras, ¿no? Por ahí las instalaciones también lo vas dejando, ¿no? Lo vas presentando, pero lo que sucede es que esos proyectos que tú lo vas armando, tiene un grado de significancia porque las personas cuando lo ven en 3D ya tienen una idea de lo que se viene. O sea, ya están tomando algún caso y te dicen, ah, mira, esto es así, esto es así. Y ya te toma una mejor decisión. Entonces, hay que entender que en los proyectos de ingeniería muchas veces no está involucrado, pues, no están involucrados necesariamente ingenieros o arquitectos. No siempre va a estar involucrados. Entonces, hay personas que que pues no están necesariamente involucrados, por ejemplo, ingenieros, por ejemplo, a los que vas a presentar el proyecto, no necesariamente van a ser personas involucradas en la construcción. Muchas veces son solamente empresarios, son solamente personas clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo les explicas? Pero si tú les enseñas en 3D, mira, el armado de tu casa o de tu columna va a ser de esta forma, eso sí te entienden, ¿no? Entonces ellos pueden tomar decisiones. Ah, ya, pero mira, la construcción de esta vivienda no se ve bien con ese volado. Tú le muestras en el BIM y te ayuda. Ahora, puede haber plataformas BIM, los arquitectos utilizan mucho Archicad, ¿sí? Y puede valerse de esa plataforma para que ellos puedan presentar su estructura. Y sí, le puede ser útil, ¿no? Pero no necesariamente tiene que, tiene que ser un Revit, ¿ah? O sea, ahí diferenciemos bien lo que nosotros podemos encontrar, ¿ok? A veces hay personas que solamente creen que el BIM es Revit, ¿no? Entonces, esas condiciones nosotros tenemos que establecer. Ahora, si nosotros vemos de las propuestas establecidas para reducir, miren, ahorrar en un contrato de calidad, por ejemplo, me ahorraría una semana. No hay cambios significativos en la variabilidad. Ahora tú, en contratar a una empresa en este caso, para el ejemplo, con grandes vaciados de hormigón, reduces a una a dos, pero la variabilidad, pero ahorras 2 semanas, ¿no? Ahora, si revisamos el otro punto, que reducimos variabilidad y también ahorramos 2 semanas, tienes un conjunto que sumas una semana, pero con la variabilidad reducida. ¿Y qué vendría a ser la variabilidad en un proyecto? ¿Qué dicen? ¿Qué sería la variabilidad en un proyecto? Por ejemplo, el clima es una variabilidad. Son condiciones de variabilidad porque eh, son formas que se van presentando o condiciones que se van presentando en el proyecto, ¿sí? Y que no dependen pues también del contratista, de la supervisión. Son condiciones que se presentan. Eh, ¿Qué puede haber también una variabilidad? Las lluvias, por ejemplo, un fenómeno climático. Pero ingeniero, estamos trabajando en una edificación. ¿Cómo puede afectar las lluvias a una edificación? Bueno, dependiendo del tipo de proyecto, las lluvias pueden afectar de distinta forma. Por ejemplo, yo les voy a hablar de casos puntuales. Este, por ejemplo, a ver, en la central hidroeléctrica, Machu Picchu, tomándolo como ejemplo, ¿cómo afectaba la lluvia? Pues la lluvia se llevó gran parte de la carretera y gran parte de la ruta del tren. En primer lugar, en el tren se traía algunas cosas, ¿sí? De provisiones y también obviamente pasaba el personal. Entonces,
¿Cómo afectaba? Que el personal no podía regresar a obra, para empezar. El personal tanto técnico como el personal obrero. Un punto. La carretera se vio afectada, se llevó la gran parte de la carretera a las lluvias, bueno, por acción del río Urubamba, y también se afectó. Se puede dejar desabastecido de materiales. Primer punto, ¿no? Entonces, esa es la variabilidad. Tú no sabes qué va a suceder. Entonces, para reducir la variabilidad, tendríamos que establecer condiciones. Ahí estamos viendo. Yo ya tengo la variabilidad, por ejemplo, en el corte. Otra variabilidad es el tema de intersecciones o interferencias que puede haber en planos. La incompatibilidad, que se establece normalmente en un proyecto del Estado. ¿Qué es lo que se hace? Se gana la licitación, se hace un acta de entrega del terreno, ¿sí? Y se va a trabajar el expediente técnico. ¿Qué es lo que debe hacer el ingeniero residente cuando ya le entregan el terreno? ¿Qué es lo primero que debería hacer el ingeniero residente? ¿Qué creen que debería hacer? ¿Sí? Bueno, lo que primero que tendría que establecer, por ejemplo, tendría que ser el estudio de compatibilidad del terreno con el expediente. Lo primero, entonces ver si el expediente está bien elaborado. Bueno, obviamente los expedientes siempre tienen errores, la gran mayoría tiene errores. Entonces, tenemos que establecer una compatibilidad entre ambos expedientes y bueno, el expediente y el terreno es en primer lugar para reducir la variabilidad. Es un punto, ¿no? Se hace, a veces no se hace. Muchos residentes obvian ese capítulo, por decirlo así, pero o bueno, ese paso, mejor dicho, pero se debe de hacer siempre, ¿ok? Entonces, por ahí hay que siempre estudiarlo y hay que revisar. Ahora, por ejemplo, si nosotros podríamos haber hecho un tracking common sense, un PPC, que son las condiciones que no nos ayudan a, bueno, a llegar a la meta, al cumplimiento de las actividades, entonces no vamos a reducir la predicción de las armaduras que se necesitan y cuándo. Entonces la idea siempre es llegar al 1 o al 100% del cumplimiento de lo que tenemos las actividades. Pero ¿por qué no se podría cumplir las actividades programadas en el desarrollo de un proyecto? Son diversas, ¿no? Por ejemplo, las condiciones logísticas que a veces se tienen las empresas. Muchos empresarios, bueno, pues ustedes pueden ubicarse dentro del micro y macro actividad empresarial, ¿no? Entonces, cuando nos ubicamos en empresas muy pequeñas o pequeñas que están surgiendo, encontramos deficiencias logísticas y siempre lo vamos a encontrar. Entonces, el dueño o el gerente de las empresas siempre programan una actividad, ¿no? Siempre programan una actividad y y esas actividades no surgen o no se forman porque justamente los dueños no tienen toda la logística necesaria. Y no solamente la logística, sino también la gestión. El sistema de gestión puede ser deficiente. Entonces, tú puedes tener una teoría de aplicar BIG, de aplicar BDC y de aplicar todo esto, pero a veces te atan de manos, ¿sí? Entonces ahí viene un concepto que podríamos aplicar dentro de la teoría Beam, que es el Little Beam y el Big Beam. Entonces, ¿qué quiere decir? El Little Beam sería el pequeño Beam y el Big Beam, el gran Beam. Entonces, ¿cómo lo podríamos, o cómo podemos hablar de esto? Pues el Little Bean, el pequeño Bean es de las pequeñas empresas donde se te aplica un Bean parcialmente, ¿no? Porque podríamos tener personas o empresarios o la empresa se forma mediante, por ejemplo, por ahí software piratas, ciertas restricciones al ingreso de las, de las, eh, de las empresas, ¿no?
Entonces, entonces no se tiene todas las condiciones necesarias. Entonces, eso hay que estudiarlo. El Gran BIM es cuando ya las grandes empresas tienen pues licencias, tienen personal preparado en BIM, ¿no? Nosotros hablamos del Plan BIM Perú, que el 2030 eso es obligatorio. Este año, el 2020, bueno, desde el 24, 25, ya se tienen proyectos pilotos para establecer el BIM. Por ahí los profesionales se están preparando para poder involucrarse en BIM. A lo largo de mi instancia en esta metodología, yo les puedo comentar que no todos están propensos o están predispuestos, mejor dicho, a prepararse a trabajar en este sistema. Entonces, se tiene estos inconvenientes, ¿no? Entonces, no todos trabajan de esta forma, ¿no? Entonces, esos son algunos de los pasos que nosotros podamos encontrar y establecer en todo ese sistema. Bien, entonces, ¿qué podríamos haber encontrado también? Establecido un grupo de trabajo para prefabricación para determinar partes del diseño, ¿no? Que se puedan fabricar y superar las limitaciones en el espacio. Este es el ejemplo que estamos revisando, ¿no? Entonces, la prefabricación es un punto importante. Hace unos días estaba hablando con un ingeniero, sí, que requería un servicio de cálculo estructural y me hablaba, pues, bueno, eran unas estructuras metálicas para emplearlas en minería, ¿no? Y me pedía, pues, que lo apoye con el tema del cálculo. Y justamente él me hablaba de la fabricación de las piezas de, de acero y de todo lo demás, pero, por ejemplo, no llegaba al punto de que él ya había desarrollado ciertas formas de proyecto y encontraba algunas deficiencias para la fabricación. ¿Por qué? Porque él había establecido un diseño donde las piezas no se encontraban dentro del mercado. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de inconvenientes, tendrías que establecer puntos de trabajo o apalancamiento, porque el momento que tú vas a comenzar a trabajar, vas a encontrar todo ese tipo de problemas, ¿no? Entonces le dije, mira, yo te puedo apoyar, pero por un tema de tiempo me veo bastante, corto para poder hacer la ayuda que tú estás necesitando. Entonces, hay que involucrarnos, pero sin embargo, tendríamos que diseñar por otra parte con piezas del mercado, porque eso es lo que estás diseñando y tú mismo te estás dando cuenta, no encuentras para la fabricación. Ahora, llevado al campo, al proyecto que nosotros estamos necesitando o estamos estableciendo, teníamos el inconveniente o tendríamos la necesidad de llevar estas piezas prefabricadas para poder trabajar. Ahora, si esto lo involucramos y lo llevamos al programa que vamos a utilizar dentro del curso, que es Revit, nosotros en Revit tenemos un apartado donde utilizamos prefabricados. Entonces, hay un modelamiento, el modelamiento convencional que podemos llevar a cabo, cómo hacemos las estructuras, cómo hacemos la arquitectura, cómo hacemos las instalaciones, y tenemos un apartado donde es el prefabricado. ¿Podemos hacer un modelado de prefabricado y facilitarnos los procesos en campo? Claro que sí. Entonces tenemos unas herramientas necesarias. No sé, por ejemplo, cómo van los otros software. eh, eh, entonces, ese es el tema. No sé, por ejemplo, si Archicad trabaja con prefabricados, la verdad no lo he revisado, pero por ejemplo, ahí sí les mentiría, pero en Revit, que es es mayormente el software con mayor predominio que tenemos dentro del mercado, eh, tendríamos que establecer ciertos puntos para encontrar este dominio de las formas y de las cosas, ¿no? Ahora, también podríamos ubicado el tema para poder utilizar la información. Por ejemplo, la nube, hoy en día utilizamos los drives, pero ¿creen que todo esto se completa
o tiene por resuelto completo todo el sistema o todo el problema. O sea, todas estas condiciones que hemos establecido resuelves de forma parcial, ¿no? No resuelves por completo todo el sistema. Entonces, esas son las condiciones que nosotros podríamos establecer. Y es lo que le estaba diciendo, ¿no? No se resuelve por completo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes controlar? ¿Qué puedes decidir hacer para lograr qué? ¿O qué puedes lograr bajo estas condiciones? Em, en la vida, no sé si ustedes lo han visto así, pero yo sí lo puedo ver de esa forma y bueno, dadas las experiencias personales, las experiencias grupales o de laborales que he tenido en mi vida, yo puedo decir que no, por ejemplo, no angustia es algo que tú no puedes controlar, ¿no? Por ejemplo, algunas veces nos hacemos problemas, decimos, oye, mira, tengo este problema, tengo esta forma, tengo este pensamiento, y encuentras que hay cosas que tú no puedes controlar. Simplemente no. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Entonces, ¿qué puedes decidir hacer si no depende de ti? Entonces, tú tienes que tomar decisiones de cosas que tú puedes controlar, que tú puedes tener. Si no, no vas a lograr nada. Entonces, por eso les decía que esto no solamente se aplica en el concepto mismo de la construcción, sino también tenemos que aplicarlo en nuestra propia vida, en nuestro propio día a día. Entonces, son cosas que suceden, son condiciones que se forman y nosotros debemos tenerlo siempre en cuenta. Entonces, por ejemplo, hay algunas condiciones que tenemos, que por ejemplo es rediseñar el proceso de producción, las barras de refuerzo, diseñar barras de refuerzo para ensamblaje, por ejemplo, utilizar la planificación y la producción para gestionar. Ahora, eso lo vamos a ver ahorita. Al momento que se termine la presentación, vamos a utilizar también un poco de OneNote para poder explicar todas estas condiciones, que OneNote es una pizarrita que nos ayuda demasiado en todos los procesos que nosotros podemos encontrar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos em, tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, a ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, Al tener todo esto, ya, al tener todo esto, vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo, por ejemplo, em, qué proceso de tallado y fabricación se podrían haber establecido, ¿no? Por ejemplo, un proceso de tallado existente, un nuevo proceso. Acá tenemos que establecer las rutas del detalle. Entonces, si tú tienes un mapeo de lo que estás haciendo, disculpen, no los he leído. Ah, ya, sí, 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 me estaban confirmando el audio, ¿no? Ok, gracias, disculpen, José Junior y Werner por no haberlos leído. Disculpen, de verdad, a veces estoy hablando y quizás paso de frente. Ya, entonces, ustedes en todo proceso deben tenerlo mapeado para poder, o sea, un mapa del proceso. Miren, yo voy a establecer un diseño, ¿sí? Y debo tener unos pasos para establecer un diseño. Por ejemplo, si voy a hacer un diseño de estructuras, pues mencionaré, ¿no? Primeramente, estableceré qué códigos de diseño voy a establecer, si voy a trabajar con estructura metálica, estableceré que voy a utilizar la E20, E90, perdón, ¿no? Para las cabras utilizaré la E20, ¿no? Entonces establezco un proceso. Entonces estableceré un sí o un no de acuerdo al éxito que pueda tener. Ah, ya, voy a diseñar concreto armado. Estableceré una E60. Oye, pero si utiliza la CI 318,
319 ahora. Ah, ya, vamos a emplear todos estos procesos, ¿no? Entonces, todas estas condiciones nosotros tenemos que establecer y formar. Entonces, cuando llegas ya al tema del proceso de obra, dirás, oye, acá he utilizado este paso, puedo tener una revisión y de acuerdo a la revisión que estoy observando, podré decir qué errores he encontrado. Pero si tú no tienes mapeado nada, es más difícil que puedas encontrar este, mm, alguna condición de uso, alguna condición de mejora. ¿Por qué? Porque no lo tienes mapeado. ¿Sí? Entonces, esas son las condiciones que nosotros podemos establecer dentro del campo. ¿Ya? Estos son estos puntos. Ahí, por ejemplo, el prototipo digital versus el físico. Acá está el BIM, miren. ¿Se parece a lo que estábamos teniendo? Sí, ¿no? ¿Qué nivel de desarrollo necesitas para trabajar todo esto? ¿Qué dicen? ¿Cuánto debería ser el nivel de desarrollo mínimo para trabajar con esto? Ya, entonces ahí viene otro campo, ¿no? De establecer el lot. Lot, nivel del detalle, tenemos a bajar 100, 200, 300, 400. Ya, esas son las teorías básicas de niveles de desarrollo. Esto se ha amplificado en el BIM Forum este año, justamente, ¿sí? Lo vamos a hablar dentro del curso. Entonces, si hablas de un lot 100, estamos hablando de un lot de 20% de la información, o sea, es un nivel bajo y conceptual, ¿no? Entonces, yo paso a un nivel de desarrollo 200, estaré estableciendo un 400, perdón, un 40% de la información. Entonces, esas condiciones de nivel de desarrollo, eh, quizás resultan todavía bajas para lo que nosotros podamos encontrar, ¿sí? Entonces, en nivel, 40, aumenta la información, pero por ejemplo, el 60 ya es un nivel de desarrollo que te sirve para documentar, y un 80 es el nivel mínimo que sí te permite para construir. Ya cuando trabajamos a nivel 100, perdón, 500 a 550, algunos le dicen mayor detalle, mayormente trabajamos ya as-built, ¿no? O cómo se construyó. Entonces son niveles de desarrollo posterior a la construcción, ¿no? Y obviamente eso condiciona, por ejemplo, si trabajamos a un nivel 400, que tú detalles de acuerdo a lo que se va a necesitar para poder realizar la construcción en sí. Entonces, si tú no estableces esos puntos, por ahí tenemos ciertos inconvenientes, ¿no? Ahora, eh, la productividad de la seguridad y la ergonomía del diseño de las barras de refuerzo, miren. Tú estableces bueno, esta es una realidad virtual para desarrollar estándares de producto y procesos en base a la ingeniería detallada. Ahora, eh, esto te establece también, por ejemplo, la forma de trabajar. Entonces, ahí viene un tema de las dimensiones del BIM. Entonces, cuando empezó ese tema del BIM, hablábamos de 7 dimensiones, ¿no? Se establecía solamente 7 dimensiones dentro del BIM, ¿no? Obviamente, las 3 dimensiones básicas, teníamos lo que es la cuarta dimensión, que es la programación, la quinta, lo que es el costo, ¿no? El factoring y todo lo demás, pero ahora ya hablamos de seguridad en obra, ¿no? Ahora, todos los proyectos tienen siempre un seguridad, ¿no? Por ahí, en el tema de concepción del desarrollo, y he visto también como oportunidad de mejora para los proyectos, eh, en sí es de que se encuentra, pues, ¿no? Se encuentran proyectos con ciertos inconvenientes, porque, por ejemplo, yo sí he observado que, por ejemplo, ponen en seguridad en el gasto general un 50%, o sea, como si el de seguridad va a ir solamente un momento y luego se retira.
cuando ahora ya los proyectos todos tienen que establecer seguridad, ¿no? Entonces ahí ya tú ves cómo debe manejarse la ergonomía, cuánto va la realidad virtual, nos permite ver cuántos son las barras, qué dimensiones son. Acá, por ejemplo, esta construcción que estamos viendo de forma digital puede obedecer a ser una construcción industrial o también de una gran obra de ingeniería. Por ejemplo, y como les comentaba, yo he trabajado en una hidroeléctrica y estamos hablando de muros de 6 7 metros de altura, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, en cámara de carga, ¿no? Y se establecía este tipo de muros. Entonces, ahora, ahí la probabilidad de riesgo mayormente pues, cambia porque la probabilidad de riesgo aumenta de acuerdo al tipo de estructura que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, estamos viendo el involucramiento del BIM dentro de lo que podría ser un establecimiento a partir de un modelo, ¿no? Eso es lo que nos ayuda. Sí, bien, la planificación de la producción, las barras de refuerzo, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos hacer esto? Primero, el diseño, ¿no? De aquí estamos todos los involucrados en el diseño, calculamos, obviamente esto se traduce en todo lo que es ingeniería, en una hoja de cálculo o en una hoja, o bueno, un software, hoy día utilizamos bastante software. Respecto a los software, muchas veces en los cursos que he podido participar como instructor, me dicen, oye, a ver qué programa hay. Tenemos el SAP, tenemos ETABS, tenemos SAFe, bueno, Computer and Instructor, tenemos SABridge. eh, por ahí unas diferencias, encontramos, ya han aparecido otros programas, o bueno, con esto mismo de la globalización del conocimiento hemos hecho que, bueno, se ha producido que se evolucione en todo este campo también de los programas, pero siempre hay un predominio de otros softwares o bueno, de los mismos software por el mismo hecho de que, por ejemplo, por qué es más conocido Revit, por ejemplo? O sea, Revit no es para diseño estructural, pero obviamente es la plataforma de modelamiento más conocida en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el AutoCAD es de Autodesk, en Revit es de Autodesk, ¿no? Entonces, lo que más utilizamos, por ejemplo, en el Perú, siempre es AutoCAD. Y de ahí sale el predominio a Revit, ¿no? Es por eso, o sea, son cosas comerciales que influyen en el manejo u otro del programa. Pero, por ejemplo, AutoCAD es el único programa CAD propiamente dicho, ¿no? Sino que en el Perú, o en este lado del hemisferio, se utiliza más CAD. Pero, por ejemplo, CAD también es una metodología, así como el BIM, ¿no? Por ejemplo, CAD, ¿qué quiere significar CAD? CAD significa Computer Assisted Design, que quiere decir diseño asistido por computadora, ¿no? Entonces, todos los que utilizan CAD, es un diseño asistido por computadora. Entonces, ¿qué quiere decir AutoCAD? Una forma automática del diseño asistido por computadora. Eso es lo que te quiere decir CAD, ¿no? Es lo que quiere decir CAD, es lo que nos traduce, eso es lo que nosotros encontramos. Ahora, no necesariamente, por ejemplo, sea el único programa de CAD. Por ejemplo, tenemos en Bentley, tenemos MicroStation, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones. Ahora, por eso, bueno, Revit, por ejemplo, Ferriver, ¿no? Y Centangling le compusieron Revit. Y esos ingenieros que crearon Revit fue una empresa tejana que fue comprada por Autodesk y obviamente absorbió todo este sistema y es el más popular ahora en todo el mundo. Ahora, si involucramos en programas de cálculo, tenemos a CipeCAD, tenemos a RFN6, tenemos a Prota, ¿no? Tenemos a Lira, Midas Gen, por ejemplo, para edificios, Midas Bridge también tenemos, ¿no? Ahora, de Bentley tienes OpenBridge, Open Buildings, o sea, son programas súper potentes, sino que de repente no lo conocemos.
¿sí? No los conocemos o de repente también puede ser la probabilidad de que no necesariamente se, se lleguen a cabo lo formemos de una condición tan exacta como nosotros quisiéramos tener, ¿no? Fabricación y la instalación, ¿ok? Entonces, el proceso de construcción digital para confirmar la constructibilidad, son claves en los 200. ¿Qué podemos explicar de la imagen? Este, bueno, o sea, tenemos un grupo o un equipo de trabajadores revisando el modelo digital. Y el modelo digital te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí viene el tema de el micro y macro BIM, pues, ¿no? Lo que le estaba diciendo, el pequeño BIM y el gran BIM, ¿no? Entonces todo ese desarrollo conlleva que nosotros podamos tener una noción de algo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el equipo de trabajo y tienes tu cliente al costado que va a tomar la decisión que, ¿ve? El éxito del proyecto va a estar involucrado a qué entendimiento puede tener tu cliente, ¿sí? Y en qué gestión nosotros podemos basarnos en el trabajo. Bien, entonces esas son las condiciones que tendríamos que trabajar. Ahora, bien, entonces en los 400 tú tienes que tener pues una noción de lo que se está revisando, ¿sí? Y ver las condiciones que nosotros podríamos obtener. Obviamente con las formas y maneras que se están trabajando, ¿no? ¿Ya? Entonces, bajo el lot tenemos que tener todas estas formas, ¿ya? Y las condiciones también es de que la gente lo pueda entender, ¿no? Como yo les dije desde un inicio, no todos los involucrados van a ser de ingeniería, ¿no? No todas las personas van a ser de ingeniería, ¿ya? Eh, ya, entonces, las métricas de proyecto y producción, ya tendríamos, por ejemplo, tendríamos que tener un resultado de 75% de las barras ensambladas en la ruta crítica, por ejemplo. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Pero lo que se debería tener es bueno, un ahorro, no necesariamente vas a ahorrar 20%, puedes ahorrar, de acuerdo al tipo de proyecto, va a tener una condición de formas. Entonces, no siempre se va a tener este tipo de ahorro y en el ciclo de instalaciones y todo lo demás, ¿no? O sea, todo eso va a ser variable de acuerdo al tipo de proyecto. Ahora, esto va a estar en una calidad final mejorada. Ese es el objetivo. Pero, obviamente, esto debe estar involucrado a esto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones que eso se puede establecer, ¿ya? Ahora, en las sesiones también nosotros debemos encontrar esto, miren, ¿qué es lo que vamos a involucrar? Y esto es lo que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo. Todo BDC tiene que estar establecido o debe estar ligado a los objetivos del cliente. Entonces, esos son los objetivos del cliente. Entonces, un cliente tiene un objetivo, siempre. Por ejemplo, si yo abro un centro comercial, bien, por ejemplo, les digo, el objetivo del cliente, por ejemplo, si abro un centro comercial, un mall, o pues, un centro comercial con cualquiera, por ejemplo, un mall, un Real Plaza, lo que tenemos, ¿no? Un Mega Plaza, todos los establecimientos comerciales que se puedan encontrar. Eh, pues, esto tiene bajo una condición. Por ejemplo, el objetivo del cliente, ¿cuál vendría a ser? Por ejemplo, el cliente quiere abrir un centro comercial porque quiere tener locatarios, o sea, las personas o las tiendas o los las otros pequeños negocios que se van a montar ahí para pues la venta de todo lo que podría ser
el punto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos. Ahora, eh, en esas condiciones, eh, eh, por ejemplo, ya nosotros establecemos esa situación, ¿ya? Entonces tú construyes, pero vas a alquilar, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, el centro comercial. Entonces, ¿qué es lo que necesitas ahí? Que las tiendas estén habilitadas lo más antes posible para que se pueda generar rentabilidad, porque tienes un periodo de retorno de la utilidad, ¿no? O sea, generar la inversión y tienes que utilizar, regresar. Entonces, esto debe estar ligado los objetivos del proyecto a los objetivos del cliente. Entonces, por ejemplo, haces una constructibilidad digital, que es esto, ¿sí? Para tomar métricas de producción o procesos en este lado, ¿no? Entonces, yo tengo acá mi construcción digital y establezco todo lo que yo necesito, pero, por ejemplo, también tengo que tener reuniones, ¿sí? Entonces ahí establezco, por ejemplo, en mi BIM es un load 400 donde veo las interferencias y ya veo el 75% de las barras ensambladas, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Ok? Eh, entonces esas formas o condiciones de desarrollo se pueden establecer en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas condiciones nosotros tenemos que revisarlas. Por ejemplo, por eso les decía, yo tengo el objetivo del cliente y establezco en las reuniones SAIS, o sea, las reuniones SAIS, ¿qué sería? Las reuniones de ingeniería concurrente. Entonces, ¿quiénes se tendrían que reunir ahí? Los responsables, pues, de los equipos, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de barras de refuerzo, tendría que estar hablando del diseñador estructural, tendría que estar hablando también de la persona encargada de los, eh, del refuerzo y tendríamos que hablar también, por ejemplo, del modelador. Aparte del modelador, tendríamos que hablar con quién mayormente tenemos problemas cuando modelamos estructuras. ¿Con quién tenemos que siempre involucrarnos? ¿Ya? Entonces todos tenemos que estar estableciendo, por ejemplo, eh, el trabajo, por ejemplo, nosotros tendremos que trabajar de acuerdo con la arquitectura. Entonces, ahí en las reuniones de ingeniería concurrente, nosotros tenemos que tomarlo con esos equipos involucrados. Y por ejemplo, si ya tenemos instalaciones, también obviamente el MEP. Entonces, en conclusión, puede trabajar todo el equipo, ¿no? Todos los involucrados en el equipo. Ahora, si se llega a un entendimiento o no, son cosas que nosotros tenemos que ir trabajando, detallando, con ciertas posiciones o formas que se deben de dar, ¿ya? Ahora, en esta ingeniería concurrente, ¿sí? Obviamente nos basamos en el BIM para para tomar decisiones. O sea, si yo veo un modelo digital, este modelo digital me va a permitir trabajar estas condiciones de desarrollo. Ahora, estas condiciones de desarrollo, pues nosotros podemos tener en cuenta para poder desarrollar nuestros objetivos, ¿no? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, interferencias, ahí lo tengo que ver en el BIM. Y esas interferencias tenemos que anotarlas en las reuniones de ingeniería concurrente para que en la próxima reunión o los problemas que hayamos tenido o presentado o expuestos sean levantadas para anotar cuántas observaciones nosotros hemos observado, hemos levantado, y eso tener también una estadística de lo que nosotros hemos encontrado, inconvenientes o interferencias, o llamémosle condiciones adversas que se pueden presentar y se pueden levantar en el otro proceso de ingeniería. ¿Sí? Ahora, estas datas, estas estadísticas, lo podemos establecer en métricas, ¿no? Entonces, yo lo podría decir que sean métricas de producción,
porque esas métricas de producción nos sirven para poder trabajar y condicionar las formas adecuadas de lo que nosotros estaríamos teniendo, ¿sí? Esas formas o condiciones nos ayudan a trabajar o condicionar todos los trabajos necesarios que se ubicarían dentro del BIM, ¿no? Entonces, rediseñar, por ejemplo, el proceso de producción, el plazo de entrega, son las instalaciones, son ejemplos que se van abordando de acuerdo a lo que nosotros podemos obtener, ¿no? Entonces, yo involucro, por ejemplo, la construcción digital y vamos conformando, rediseñando y estableciendo los objetivos para poder trabajar, ¿no? Entonces, eso se establecería por el cumplimiento del hito de las obras de hormigón y todo lo demás, ¿sí? Ok. em, Esas son las condiciones que nosotros podríamos obtener o detallar y formar todas estas posiciones que nosotros podríamos encontrar. Ahora, esos ejemplos o las formas que les estamos brindando en estas diapositivas, nosotros lo podemos condicionar de acuerdo al tipo de proyecto. Por ejemplo, las magnitudes de un proyecto a otro van a abarcar y van a condicionar ciertos procesos, ¿no? Entonces, esas condiciones nosotros tendríamos que establecerlas y ya conocerlas, ¿no? Y ya conocerlas, porque, por ejemplo, hay algunas formas que nosotros podemos establecer, ¿no? En esos puntos, ¿ok? Y bueno, y vamos a conocer, el método para abordar el desafío de la logística también es bastante bueno en el BDC, porque si nosotros ya tenemos métricas empleando la constructibilidad digital, obviamente vamos a hacer empleo de aplicaciones, vamos a hacer empleo de plugins, apps, donde podemos saber cuánto es el encofrado, cuánto es el encofrado metálico, cuánto es el encofrado que podemos encontrar en diversos puntos, ¿no? Y diversas formas que nosotros podemos encontrar. Ujú. Entonces, esas condiciones nosotros la vamos teniendo. Pero, entonces, esos son los valores que nosotros vamos a construir. Ahora, por ejemplo, si tú tienes un modelo digital, ¿puedes trabajar lo que es la logística o no? ¿O cómo lo podríamos hacer? ¿Podríamos trabajar logística o no? Podría involucrar muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, involucra algunos asuntos, algunas formas que podrían ser diversas, ¿no? Entonces, sí, sí se puede llevar a cabo, ¿ok? Y son algunas formas que nosotros podemos encontrar, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar estas acciones. Ahora, ¿podemos diseñar una aplicación BDC? ¿Cómo lo podríamos encontrar? Hemos visto el ejemplo del, del tema de las armaduras, ¿no? Ya, entonces, vamos a establecer los casos de las barras de refuerzo, por ejemplo, la apertura retrasada, todas esas condiciones, cómo podemos aprovechar la tecnología para el equipo tengan éxito. Obviamente utilizando algunas condiciones, ¿no? Porque hay algunas formas de que siempre tenemos que aprender y mejorar, ¿no? Entonces, em, nosotros tenemos que tener una lección, ¿no? Entonces, para que logres el éxito tienes que mejorar el proceso, definitivamente.
Pero si tú no tienes mapeado el proceso, ¿qué vas a mejorar? ¿No? Es como cuando tengamos siempre un problema y no necesariamente en el tema de proyectos, tú tienes que siempre definir cuál es el problema y hacia dónde partes. Si no tienes ese inconveniente, no vamos a transar por ningún lado, ¿no? Entonces tienes esa disyuntiva. Por eso, siempre partimos de reconocer un problema. Entonces, si tenemos un problema en el diseño, tenemos que encontrar en qué parte del diseño está. Pero tú tienes que tener un esquema. Entonces, por ahí los mapas conceptuales o un ejemplo de mapa conceptual nos puede ayudar a definir dónde está el problema y a partir de eso redefinir las cosas y ver qué es lo que nosotros vamos a encontrar. Porque si no, vamos a encontrar muchos inconvenientes y tenemos este tipo de inconvenientes o problemas que van a conllevar a tener alguna dificultad dentro del proyecto. Bien, acá tenemos una pequeña historia también del BDC. Por ejemplo, se tiene este puente, ¿no? Em, Se tiene esta condición que puede ser frustrante por la construcción. El primer intento se tiene algunas condiciones de diseño y este tema inspirador, ¿ya? Entonces, hay estructuras o proyectos que nosotros encontramos dentro de la vida y el proceso mismo que no necesariamente van a lograr un éxito, van a ser fracasos. Y después vemos proyectos que sí, uf, son sumamente grandiosos y que encontramos en el camino y vamos a decir, sí, mira, ¿sabes qué? Este proyecto nosotros lo podemos encontrar y diversificar en el tipo de procesos o condiciones que han logrado un éxito. Puede ser mediano o un éxito grande, pero para que llegues a esto se ha tenido que tener ciertas fallas, se ha tenido que tener ciertos inconvenientes, ¿no? Entonces, el resultado de ese proyecto exitoso que podemos encontrar viene a ser parte de quizás de procesos fallidos ya en diversos puntos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar siempre, ¿ya? Por ejemplo, no sé si alguien puede reconocer esa figura de la derecha, esa forma de pez. Podemos encontrar, nadie reconoce esa figura. Bueno, esa imagen obedece a los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92, ¿ya? Se dice que es la primera estructura BIM en el mundo. ¿Cómo lo desarrollaron? Lo desarrollaron a través de un programa que se llama CATIA, ¿ya? CATIA es un software que sirve para diseñar aviones, ¿ya? Entonces, los ingenieros, el arquitecto que diseñaron eso, eh, ahorita se me fue el nombre del arquitecto, Andy creo que se llama. Este pata, bueno, desarrolló lo que es con Katia, desarrolló este software, perdón, con este software calcularon las piezas y como pueden ver, se dice que es el primer prototipo BIM en el mundo, ¿no? En el año de Barcelona. Es es una forma de pez, ¿no? Lo que se tiene es una forma de pez. Entonces desarrollaron el proyecto, ¿ya? Y lo gestionaron todo esto en este software. Y de ahí fue el punto de partida para crear Tecla, ¿ya? Entonces, Tecla viene a ser parte si lo quieren llamar desde, bueno, de ahí lo compró Tremble, y bueno, pero fueron los desarrolladores de Tecla, pues estos ingenieros que les digo, arquitectos que formaron este software. Entonces, desarrollaron todo este sistema, entonces ya fue el punto de partida para lo que es el desarrollo en sí de este programa Tecla.
Ahora, obviamente, cuando se ha desarrollado Tecla a la primera instancia o los primeros años de Tecla, recuerdo que se hablaba mucho de Tecla y que, bueno, hasta ahorita lo tiene la fortaleza para estructuras metálicas. Pero claro, tiene una fortaleza tremenda en estructuras metálicas porque nació a partir de este tipo de estructuras. ¿Sí? Entonces, Tecla es otro programa BIM, otra plataforma BIM. Y en Tecla tienes Tecla Extractors, que es para modelamiento, ¿sí? Que trabajas el modelamiento, y tienes el Tecla Structural Design, que es para el diseño. Pero, por ejemplo, no es tan potente Structural Design porque tiene algunas formaciones o condiciones que no se adaptan a la normativa, no, a la normativa peruana sobre todo. Y hay que entender que la E30 peruana ha sido modificada hace una semana, ¿no? Entonces, si tiene ese trabajo y se tiene esa modificación, y son condiciones que vamos teniendo, y bueno, obviamente, cambian en el tiempo, ¿sí? Y cambian en el tiempo, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que encontrar, ¿ya? Y obviamente se va a tener estas formas, ¿ya? Ok. Ese es también otro centro de salud, creada por el Condado de San Mateo. Y también se tiene, por ejemplo, cierta formación en lo que es el campo del BDC, ¿no? El BIM. Ya se establece algunas geometrías, ya ahí en este centro de salud se establecieron algunos puntos de partida para lo que es el trabajo en sí, ¿no? De las condiciones de desarrollo que nosotros podríamos obtener, ¿no? Entonces, todo esto cambia, ya cambia, más lo que nosotros podemos ir encontrando, ¿ok? Esos son los puntos de trabajo. Ahora, en el alcance, en el cronograma y en los costos, nosotros, por ejemplo, en el año 97 también se tuvo el plan piloto de pharmaceuticals, ¿no? De Secures Pharmaceuticals, que se tuvo algunos diseños de conflictos a través de las condiciones MEP, ¿no? Como ustedes pueden ver, el tema de tuberías y demás. Hoy en día aplicamos BIM en ciertos modos, o sea, en ciertos puntos parciales aún en el Perú. En el Perú la madurez BIM está pues muy lejana, ¿no? Son condiciones muy, pero muy lejanas, que no lo tenemos aún en el espacio, en el tiempo, pero podemos encontrarlo también en el tipo de desarrollo que podamos obtener. Entonces son condiciones que nosotros aún no las vamos a tener, pero tenemos que ir desarrollándolas en el tiempo. Ahora, esto también, por ejemplo, es una Real Beneficios en el 2005. Por ejemplo, estamos trabajando o se están trabajando en este tipo de proyectos. Yo les recomendaría, ¿sí? Que sigan el proceso de remodelación del estadio Santiago Bernabéu en España, para que vean un proceso bien en una restauración de una gran estructura que se estarían estableciendo, ¿no? Bueno, bueno, vamos nosotros en el curso de gestión de proyectos, del cual vamos a desarrollarlo a través de CERSA, y que empieza la próxima semana, el día 17. Vamos a abordar, obviamente, una gestión de procesos BIM de una edificación, ¿no? Obviamente más pequeña, porque hay que entender que en los cursos el desarrollo de proyectos grandes a veces no llegamos a involucrar todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el desarrollo de un hospital, ¿no? El hospital es una de las construcciones más complejas que puede existir, porque nosotros en un hospital pues vemos involucradas muchas disciplinas, o la mayor cantidad de disciplinas que existen las podemos encontrar en un hospital, ¿no? Entonces, ese desarrollo es complejo, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar.
Acá tenemos un ejemplo con trabajar en la sala grande, ¿no? Y trabajar en un sitio donde todos podemos involucrar. Ahí podemos ver plotters, ¿no? Para imprimir, para trabajar y desarrollar todo lo que es la industria digital, ¿no? De todas esas estructuras. Bueno, son cosas que nosotros vamos a encontrar, va a involucrarse, pero tenemos que encontrarle un desafío, una condición, ¿sí? Pero eso tiene que estar ligado a lo que nosotros podamos desarrollar durante todo lo que es la gestión de proyectos, ¿sí? Eh, en el proceso de construcción virtual vamos a encontrar estos puntos, colaboración con contratistas, acá el análisis del valor añadido, pero establecemos un BIM, un 3D y una coordinación. Por ejemplo, yo establezco, si ustedes parten de la colaboración con contratistas, puede subcontratar los procesos constructivos. O sea, por ejemplo, si en un proceso digital tenemos, por ejemplo, la construcción de un hospital, ¿no? Vamos a ligarnos a la construcción de un hospital. Entonces, yo establezco a quién voy a establecer los estudios o los modelados correspondientes. Al inicio de la presentación de ese taller, habíamos hablado de que, oye, para el concreto vamos a contratar a tal empresa, ¿no? Que tiene gran empresa, que tiene gran desarrollo. Ahora, por ejemplo, en la colaboración con contratistas, de repente somos la empresa Celsa, y en CERSA establecemos un subcontrato que aquí me va a desarrollar la parte estructural. Y buscamos otro contratista que me establezca, por ejemplo, la elaboración de todo lo que son instalaciones sanitarias o eléctricas. Por ejemplo, en lo que tenemos en, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Eh, a ver, si tenemos, a ver, como ejemplo, podemos establecer, sí, a ver, podemos establecer, por ejemplo, en las instalaciones del MEP, de instalaciones, podemos establecer un diseño, pero en hospitales lo complejo son justamente las instalaciones mecánicas, ¿no? Son difíciles. Tenemos también establecido detallado de estructuras y formas y condiciones como tal, pero de eso tenemos que ver el análisis de valor añadido, o sea, ¿por qué estableces la subcontrata con estas empresas? Y estas empresas, ¿qué sentido tiene que tú las contrates? Entonces, tiene que dar un valor añadido. De repente, oye, yo voy a contratar a la empresa estructural porque me va a entregar también los planos detallados, un modelo detallado, igual en la fabricación de piezas para lo que es las mecánicas en el hospital. Entonces, acá tengo un análisis, obviamente, pero acá tengo una viceversa, una condición bidireccional. En la primera de las contratistas tiene solamente una comunicación direccional, unidireccional. ¿Por qué? Porque tú contratas a los contratistas, digamos, del valor izquierda a derecha, porque tienes una evolución hacia un valor añadido. Pero ese valor añadido no es que regresa a los contratistas. Quizás como experiencia o como forma de contrato hacia adelante, sí te puede generar esa experiencia para ellos personalmente, pero el proyecto no. Estamos hablando de la construcción virtual, ¿sí? A ese punto quiero llegar. Entonces, ahora el valor añadido sí viene a ser bidireccional con el BIM. ¿Por qué? Porque ese valor añadido va del BIM y puede regresar hacia la condición de añadido desde el BIM. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo establezco un modelo digital, el modelo en 3D, porque me va a añadir, pues, procesos, me va a añadir, gestión, me va a añadir condiciones, y todo eso me va a traducir en un éxito del producto. Ahora, con este BIM 3D, o sea, yo valgo o gano condiciones, y esas condiciones, pues, me establecen el éxito o no del proyecto. Entonces,
Una vez que tienes estas condiciones de desarrollo de proyecto en éxito, obviamente también le añades al BIM, pues, ¿no? Dices, ah, mira, hemos agregado que la condición estructural me da esta afirmación y esto me alimenta el BIM. Oye, pero hago una cimentación. Ya, esta cimentación lo añado al BIM. Y así, ¿no? Entonces añado el BIM y esto, obviamente, después del BIM, prefabrico todas estas piezas. Una vez que las fabrico, tengo las entregas necesarias y tengo un flujo de trabajo viable. Y eso se traduce en ahorro del proyecto. Pero para que se produzca ese éxito, ¿qué debo de tener? ¿Qué debo de obtener? Que todo el equipo esté hablando bien. Si no, no podría tener éxito en el proyecto. ¿Sí? No podría tener éxito en el proyecto. Si no lo traduzco de esa forma. ¿Sí? Entonces tengo que tener condiciones de desarrollo, ¿sí? Que estas condiciones se vayan trabajando. Entonces si no establezco todas estas medidas, van a ser algo difíciles de trabajar, algo difíciles de conseguir, porque lo que nosotros tenemos que hacer es que estas condiciones vayan evolucionando en el tiempo, ¿sí? Pero em, toda esta posición avanza y se desarrolla de acuerdo a lo que nosotros vamos obteniendo, ¿sí? Y esas son las condiciones, favorables o no desfavorables a lo que puede ser, ingresado en todo lo que es las condiciones del proyecto. Bien, entonces, dicho sea de paso, tenemos que ir, trabajando en estos puntos para que los proyectos sean, viables. Ahora, de todo esto vamos a partir del BIM. Ahora vamos a explicar de repente algunos conceptos que han quedado aún vacíos para establecer el desarrollo del mismo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, esta ha sido la presentación. Vamos a pasar a explicar algunos conceptos que quedan parte del desarrollo del propio BIM. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Buenas noches. Buenas noches, ¿sí? Sí, vi una diapositiva sobre breve historia del PCD y habían BDC, tres fotografías. Sí, sí, perdón. sí. Y habían tres fotografías. Mi pregunta Ujú. es, por qué sería frustrante la primera fotografía? Ah, ya, ya, le llamó la atención, porque sería frustrante esa, 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 esa fotografía en sí. Ya, sería frustrante porque, o sea, ahí en ese punto de maduración del sistema constructivo, no se tenía los procesos que ahora se tienen, ¿no? El diseño y el modelamiento. Y por eso ahí se utiliza, en este caso, el, ya en una expectativa mucho mayor, se utiliza el sistema de Katia, por ejemplo, perdón, el programa Katia, no es el sistema, sino el programa Katia. Y con Katia, pues se tiene algo más, mayor expectativa al desarrollo de la propia ingeniería. Y es por eso que por ejemplo, eh, y no es que haya sido solamente expectante, sino que fue un punto de partida para el nacimiento de otro gran software que es Tecla, ¿no? Por eso les mencioné un poquito de Tecla, porque de ahí parte Tecla con Trimble. Obviamente después lo compró Trimble, ¿no? Trimble es una empresa que tiene pues equipos topográficos, tiene estaciones, tiene creo que ahora es la que predomina también el tema de GPS diferenciales, ¿no? Entonces esas condiciones son las que fueron partiendo para lo que después se dio. Entonces, los procesos, o sea, a ver, yo les comparto esta experiencia ligada al tema de la ingeniería en sí, es de que me tocó tener una experiencia con profesores de una universidad, ¿ya?
Y bueno, a mí me habían contratado para que haga la capacitación BIM. Eso fue el año pasado, ¿no? No les puedo decir qué universidades, pero es una universidad del Perú. Entonces estaba conversando con ellos y me dijeron, ¿sabe qué, ingeniero? Pero eso ya lo sé. Era un BIM para aplicar estructuras. Ya, le digo, está bien. Entonces, lo que queremos hacer es BIM, ya, pero o sea, ellos confundían hasta ese momento, creían que, por ejemplo, para analizar una viga, eh, se tenía que seguir otro proceso y que eso involucraba el BIM. ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo, ellos pensaban que para diseñar una columna se aplicaba el BIM, pero que como que ustedes encuentran pues los momentos flectores, los momentos cortantes y todo lo demás. Ya. Ahora, si eso cambiaba, o sea, ellos pensaban que esos momentos iban a ser distintos porque se iba a hacer otro tipo de análisis, ¿no? Pero el análisis estructural sigue siendo el mismo análisis estructural. Lo que cambia son las metodologías. Entonces, si tú diseñabas, por ejemplo, antes se utilizaba la regla de cálculo, bueno, yo no lo he utilizado, pero se entiende que antes se utilizaba la regla de cálculo, ¿no? Después pasaron a tener, pues, las calculadoras, ¿no? Hoy en día se tienen otras calculadoras mucho más sofisticadas, y creo que en 10 años, de repente, no sé qué aparecerá, pero si tenía la regla, lo que cambia es las metodologías, a eso voy. Entonces, antes se empleaban pues ábacos y todo lo demás, ¿no? Es como yo, por ejemplo, bueno, si les comparto la experiencia, hace un par de horas o mucho más estaba utilizando pues, mi esclerómetro. Tengo un esclerómetro digital donde tomo las medidas del concreto, ¿no? Y me sale pues la resistencia, tengo el aplicativo, me lanza lo mismo, pero antes el analógico que hacías, tenías que cruzar un ábaco, tenías que intersectar, sacar tú mismo la media aritmética, la media estándar, y corregir el ángulo analíticamente y todo lo demás. Pero ahora obviamente el escalamiento digital, él corrige solamente el ángulo de forma directa y de ahí se trabaja, ¿sí? Entonces esas condiciones son lo que nosotros tenemos, pues, ¿no? Bien, entonces aclarada la pregunta, vamos a pasar a hacer algunas definiciones que quizás no han hecho ustedes las preguntas, pero nos va a ayudar a resolver a muchos las consultas que podamos tener. Eh, Voy a abrir un OneNote, ¿no? Es una pizarrita que nos sirve para hacer algunas anotaciones, ¿ya? Bueno, ustedes van a ver ahí, tenemos algunas pizarras que ya están trabajando. ¿Qué le voy a colocar? Taller Celsa, ¿ya? En gestión de proyectos. Sí lo pueden ver, ¿no? Sí, sí se puede verlo. Ya, entonces, miren, en lo que es LOT, eso quiero que lo tengan en cuenta. Level, ya, y le voy a poner así, level of detail, ya. Estos conceptos, por favor, esto lo vamos a aplicar siempre, ya. Y mayormente, te dicen, ah, su qué chévere, mira, lo has hecho en, en Revit, se ve en 3D, qué locazo, ¿no? Te dicen así. Me ha pasado muchas veces que se han referido así para ver un 3D, pero no necesariamente es que seas ves 3D, pues, ¿no? No, entonces, ya entonces eso se debe tener en cuenta esas posiciones. Ya, entonces, ya, entonces eso es lo que se tiene en level of detail. Entonces, si tú tienes el 100, ¿sí? Eso lo quiero explicar porque, o anotar nuevamente porque eso es lo que debemos tenerlo claro, ¿ya? Y esto es el mínimo que debemos trabajar, ¿ya? Porque les decía que la gente o los ingenieros siempre dicen, ah, mira, qué chévere el 3D, ¿ya?
Entonces se trabaja con un 20 y este sería un 20% de la información. Ya todo es el 20% de la información. ¿Ya? Ahora, este nivel, acuérdense siempre que es el constructivo. ¿Ya? Y ese 60, ese es en la documentación. Estamos hablando de BIM, ¿ah? Documentación. O sea, este nivel de 360% es para que generes la documentación. Ahora, este nivel de documentación, estamos hablando de metrados. ¿Cuánta documentación tenemos en el BIM? Tenemos también planos, ¿no? Planos y metrados. Esa es la documentación que generamos en el BIM. Ahora, para que tú generes esto, tienes que tener el 60%, pero en el constructivo tienes que venir a hacer planos acá. Entonces, ambas condiciones son, por ejemplo, el 60% tienes porque quizás generes metrados, pero no necesariamente planos, ¿no? O sea, eso, ¿cómo es eso? Por ejemplo, tú generas metrados a partir de que tú sepas, a ver, si tú tienes una columna, si tienes una columna, tú tienes una columna, por ejemplo, tienes un largo, tienes un ancho, y aquí tienes una altura, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá tienes tres dimensiones, ¿ya? Y esas tres dimensiones te va a generar un metrado, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en la columna, ¿qué necesitas saber? Un volumen, ¿sí? Y necesitas saber un área de encofrado. Y estas dos áreas te puedes sacar de las dimensiones. Pero, por ejemplo, si tú necesitas saber el acero, ¿es necesario que generes un detalle de lot constructivo en 3D? Sí es necesario. ¿Al 100%? No necesariamente al 100%, pero sí puedes llegar a un 80%, ¿sí? Y con esto generas el detalle constructivo. Es por eso que muchos no conocen estos conceptos y creen, oye, genérame este detalle, oye, genérame este detalle, genérame este detalle. El problema está de que no conocen la conceptualización de la estructura, no conocen la forma de trabajar, y lo único que saben es, oye, detalle de esto, detalle del otro. Y a veces la ingeniería se torna a ser un poco predictiva. ¿En qué sentido? De que te dicen, oye, necesito este análisis, necesito el otro, pero no saben por qué, ¿no? Entonces llegan a opinar de estructuras, por ejemplo, yo sí lo he visto de instalaciones y no tienen conocimiento simplemente por el mismo hecho de que, mira, yo he construido hace mucho tiempo y así se traduce. Entonces es lo que les decía desde un principio. Si tú llegas a predecir las estructuras de esa forma, pues no logramos obtener ningún punto de desarrollo, porque lo único que estás haciendo es basarte en un proyecto anterior como experiencia, pero no más no como punto de base. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que hablábamos hace un momento, el mapeo de procesos. Si tú no tienes un mapeo de procesos, estamos mal. Es decir, en el mapeo de procesos tú puedes decir, ah, ya, yo tengo un modelo, es lo que le quiere decir, tengo un modelo arquitectónico. Pero ¿qué pasa si en este modelo arquitectónico tengo que generar después el modelo estructural? Ya le voy a decir modelo estructural, MS estructural, ¿no? Entonces, pero para que tú llegues a este modelo estructural, tienes que tener mapeado el modelo arquitectónico, donde tú estableces de repente la planimetría, la geometría y obviamente alturas y todo lo demás. Y tú lo tienes básico, este diseño, pasas a trabajar el módulo de estructural. Pero eso se tiene que tener en cuenta, de acuerdo a lo que tú estás trabajando acá.
Pero ¿qué pasa mayormente? Estás trabajando en modelo estructural y por ahí actualizan la arquitectura otra vez. Y ya tienes definido el modelo estructural. ¿Qué tienes que hacer? Regresar a trabajar el modelo arquitectónico. Pero tú no puedes basarte en esto, pues. O sea, tienes que tener bien definido el proceso arquitectónico. Entonces, esos problemas se basan o se encuentran muchas veces en las condiciones. Eh, ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues encontrar diferencias y encontrar las condiciones necesarias para trabajar. Y seguro ustedes, o sea, sin dejarles, sin que me dejen de repente faltar a la verdad, han encontrado todos estos problemas siempre en sus trabajos, ¿no? En sus proyectos. Y, y bueno, o sea, van a encontrar este tipo de condiciones, pero ¿es lo justo o no es lo justo? Eh, Va a depender de lo que ustedes encuentren, ¿no? Entonces, estas condiciones son, son básicas, ¿ya? Son básicas que nosotros podemos abordar o podemos encontrar en algunos puntos, ¿sí? Bueno, si nosotros abordamos todas estas cosas, tenemos que encontrar, y ustedes van a encontrar esto 100%, o sea, no es que yo les esté hablando cosas, pues, qué sé yo, pues, fuera de lugar, ¿no? Son cosas que ustedes lo van a encontrar siempre, ¿ya? Entonces, estos modelos, ustedes tienen que mapearlo. Por ejemplo, en el modelo estructural, ¿cuál es el procedimiento? Tengo que mapear esto. Hago la estructura, bueno, predimensiono, digo analizo o modelo estructuralmente, mejor dicho, modelo la estructura, de luego paso al análisis y de ahí paso al modelo físico, que es en el Revit. Y desde el modelo físico paso a las láminas. Ahora, esto lo puedo traducir en unos cuadritos, ¿no? Hice mi mapa de proceso. Y, por ejemplo, si al final encuentro que en las láminas están mal, debo reducir y pasar a revisar el modelo. Obviamente, si el modelo está mal es porque quizás el análisis aquí me he equivocado, pero tengo que tener claro todo este proceso que me da el modelamiento estructural. Entonces tengo que mapear mi proceso para regresar. Y obviamente por acá puedo tener una interoperabilidad con lo que es el modelo arquitectónico y también con el modelo MEP, ¿no? Entonces, ahí están las correlaciones para poder encontrar una razón. Siempre se encuentra una razón para encontrar el equilibrio de las cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros no mapeamos esos procesos, pues va a ser difícil que encontremos eh, la verdad del asunto, ¿sí? Esa sería la condición que nosotros tendríamos que establecer, ¿ok? Entonces, esa forma de trabajo tiene que ser muy usual o muy formal para nosotros en ese sentido, ¿ya? Y otra cosa, antes bueno, que se adelanten de repente con una pregunta, en el modelo BIM, que siempre lo vemos en 3D, podemos establecer acá las métricas. Esto también quería explicarles. Por ejemplo, en el modelo yo puedo establecer cuánto de concreto voy a tener, cuánto de encofrado voy a tener, ¿sí? Y acá también puedo analizar mis interferencias y esto traducirlo en estadística, ¿no? Cuántas se han resuelto, cuántas no se han resuelto y de cuántas reuniones, por ejemplo, nos demoramos en resolverlas. Entonces, ¿en cuánto tiempo nos podemos o podemos ir resolviendo?
podemos decir, ah, ya, mira, en estas 2, 3 semanas me he dedicado a resolver proyectos, a las interferencias, a tener éxito o no éxito en el trabajo. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos establecer condiciones y poder tener una noción de lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero partimos de lo que estamos realizando como métricas de producción hacia el trabajo que nosotros podamos obtener, ¿sí? Entonces, esas condiciones lo podemos ir armando de acuerdo a las reuniones ICE. Entonces, ¿qué es una reunión ICE? Esto también lo voy a colocar acá para que lo tengan claro. Son las reunión de ingeniería concurrente, ¿no? Concurrente. ¿Por qué concurrente? Porque tiene un periodo de duración y también es en una secuencia de producción. O sea, estamos hablando de un presente continuo. Y la ingeniería concurrente debería establecerse durante la duración del proyecto. Si la duración del proyecto tiene, no sé, por ejemplo, 10 meses, tú tienes que establecer que en 10 meses eh, vas a, vas a condicionar ciertos trabajos y en 10 meses puedes decir, ah, ya, mira, en 10 meses, cada 15 días vamos a tener reunión de avance del proyecto. Entonces, cada 15 días tienes que exponer lo que has avanzado durante el proyecto o el desarrollo del proyecto. Entonces, así podemos tener algún trabajo, alguna formación y decir si se ha avanzado o no. ¿Ok? Entonces, eso es lo necesario, lo habido y necesario para poder trabajar en los proyectos de todas las condiciones que estableces. Pero esta reunión de ingeniería concurrente puede partir desde un plan de BEP, un plan de ejecución BIM. Si usted dice BEP o PEP, algunos lo llaman PEP en español, PEP, así. Y el BEP es el Bien Execution Plan, no el otro es Plan de Ejecución BIM, o sea, como lo quieran ver, es lo mismo, ¿ya? Pero acá en este plan de ejecución BIM, tú puedes establecer cuántas veces se van a reunir y también puedes establecer quiénes se van a reunir, ¿sí? Entonces, en el BEP dices, ¿sabes qué? Tiene que estar el residente de todas maneras, tiene que estar el ingeniero de estructuras, tiene que estar el arquitecto, tiene que estar todo. Ya, acá lo defines para que te reúnas. Ahora, todo esto viene de la metodología BIM. Entonces, mezclas BIM, este es BIM, estas estadísticas, ese es el PPN, el Project Management, le hacemos así, PPN, vienes la reunión en size, y todo esto, mezclas esto aquí, mezclas aquí, y esto lo jalas también por acá. Bueno, estamos haciendo una pizarra digital media desordenada, pero estábamos haciendo una retroalimentación de todo lo que ha sido el taller. Y esto viene a ser el BDC. Entonces podemos decir que el BDC involucra BIM, el Project Management y las reuniones de ingeniería concurrente. ¿Está bien? Y este BDC, ya que este va a estar ligado siempre al objetivo del cliente. ¿Sí? Entonces, aprendamos a gestionar BIM, los proyectos en BIM, para que satisfazcamos al cliente y por ende tenga éxito el proyecto. Si no, no vamos a tener éxito en el proyecto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Los invito a participar del curso de gestión de proyectos bajo la metodología de BIM que se inicia en la próxima semana mediante la empresa CERSA, que bueno, les invito a formar parte de la familia de CERSA, no solamente para este curso, hay otros cursos también disponibles.
pero bueno, les invito directamente para este curso que formen parte y nada, tenemos que ir aprendiendo muchas cosas y seguro que vamos a crecer juntos con este curso les invito a formar parte de él y para que nosotros podamos ir aprendiendo en el desarrollo de este curso. ¿Ok? Vamos a ir traduciendo algunas satisfacciones de repente bueno, de los diversos proyectos se están involucrándonos y esto nos va a llevar a aprender eh, y a también no solamente aprender de repente un modelado, sino también involucrar la gestión hacia el éxito de nuestros proyectos, ¿no? Y pues plasmarlo de repente para la implementación del mismo y que esto genere valía nuestro éxito personal y profesional, ¿sí? Bueno, les agradezco su atención, que tengan muy buenas noches. Ya que no hay ninguna pregunta, cerramos el taller y nos encontramos el día 17 en el diplomado de CERN. ¿Sí? Cuídense, un abrazo.